y mi mamá queda en embarazo muy joven. Mi mamá es muy joven y una niñita criando otra niñita, no conocía a mi papá. Lastimosamente estaba rodeada del alcoholismo, de las drogas en estos barrios. Yo cuando cuento esta historia, yo crecí saliendo a la esquina de 5 o 6 años y encontrándome con muertos en la esquina. O sea, mi niñez fue, y tengo esos recuerdos de la muerte, de secuestros, de las bombas, de todo esto. Y es triste porque tú te acostumbras a eso. Bienvenidos a Nuestra Gente, donde contamos historias reales de gente como tú y como yo, pero sobre todo historias que inspiren a otros, a gente que ha migrado de su país y ha llegado a los Estados Unidos con una historia que contar, cargados de sueños, de ilusiones, pero sobre todo con la esperanza de retornar quizás en algún momento de su vida a la tierra que los vio nacer. Hoy vamos a conversar con Adriana Romero. Ella es de Colombia. ¿Cómo Sí, sí. estás? Hola Heidi, hola a toda la gente de nuestra Nuestra gente. gente. Qué alegría, qué felicidad estar aquí contigo y me encanta esa introducción. Poder contar historias que transformen vidas. Sobre todo, y ese es nuestro compromiso, sobre todo cuando migramos, que tenemos, ¿verdad? Tantos tropiezos en nuestros caminos y quisiéramos encontrar esa persona, ese granito, ¿verdad? Ese sopor para nosotros continuar hacia adelante. Total, es un renacer completamente. Y Adriana, esa niña de Colombia, cuéntanos, Wow. ¿de qué área de Colombia vienes? Bueno, yo soy de la capital, de Bogotá. Es la capital del país, fría, 2.600 metros más allá de las estrellas, Ay, porque está sobre el nivel del mar, 2.600 metros. Entonces es una ciudad fría, una ciudad muy transitada por ser la capital, pero muy linda, con muchas historias. qué lindo. Y esa niña que vivía en esa zona, ¿cómo era? ¿Cómo creciste? Bueno, Heidi, yo tengo una historia triste con final feliz. Bueno, aunque los finales de las etapas han sido lindos y felices, aunque fueron transitados por mucho dolor. Yo crecí en un barrio muy pobre en Bogotá, Colombia, en esos barrios donde a veces las películas, y yo creo que mucha gente aquí en Estados Unidos ni lo imaginan, creen que solamente es parte de las películas, pero un barrio donde en una habitación dormíamos 6, donde no había para comer muchas veces. Mi mamá con mis abuelos, mis tías tuvieron que emigrar precisamente porque ellos fueron desterrados de sus tierras, eran del eje cafetero. Entonces, en esa época, mi mamá me cuenta, muy pobres, tenían que vivir allí y salir adelante como pueden, y mi mamá queda en embarazo muy joven. Mi mamá es muy joven y una niñita criando otra niñita, no conocía a mi papá. Entonces fue una niñez un poco caótica porque lastimosamente estaba rodeada del alcoholismo, de las drogas en estos barrios. Yo cuando cuento esta historia, yo crecí saliendo a la esquina de 5 o 6 años y encontrándome con muertos en la esquina. O sea, mi niñez fue, y tengo esos recuerdos de la muerte, de secuestros, de las bombas, de todo esto. Y es triste porque tú te acostumbras a eso. O Y lo ves sea, como una realidad. es una realidad, o sea, como que yo de niña tenía que hoy en día ya no sé, ahora que soy madre, no, Mm. pero pues los papás a uno lo mandaban a la tienda como si nada y se encontraba uno con tantas cosas y lastimosamente el entorno, en Colombia hay un dicho, yo no sé si en Puerto Rico también, pero dice, el que anda en la miel algo se le ha de pegar. Y lastimosamente esa niña con falta de figura paternal, mi mamá tenía que salir a las 5 de la mañana para regresar a las 10 de la noche y llevar algo de comida a casa, mantenía mucho tiempo sola en la calle. Entonces, lastimosamente, desde los 10 11 años empecé a verme
involucrada en el alcoholismo también, en fumar, en malas amistades, y desde muy niña tratar de llenar esos vacíos con relaciones sentimentales que son a destiempo y que finalmente te llevan a cosas eh, terriblemente incorrectas. En ese tiempo no se usaban los términos que hay hoy en día de depresión, ansiedad, pero no me había dado cuenta que desde muy niña sufría de depresión. Mantenía mucho tiempo triste, aunque siempre fui una líder, una mujer que llevaba en el Ujú. colegio, en la escuela donde estaba, era muy alegre, pero había una mezcla de esto. Y lastimosamente en esa primera etapa de mi vida, niñez y adolescencia, no sabía que se llamaba depresión. Pero sí, estabas pasando por depresión en todo ese momento, pero Adriana, es decir, me dices que caíste en el alcoholismo, eh, que tenías, ¿verdad? Esa tristeza, aunque quizás te escudabas, ¿verdad? Como parte de esa, como los jóvenes, ¿verdad? Esa agresividad, se sienten con mucha energía y sobre todo tu entorno. Pero esta niñita que tu mamá enviaba a comprar cosas, que claro, hoy día uno no se arriesgaría a hacerlo, pero eso era muy normal y en nuestros países Ujú. eso ocurría. Pero esta niñita, ¿cómo llegó a verse involucrada en el alcoholismo y todas estas situaciones? Bueno, claro, mi Porque familia, fuiste a la escuela también. claro, no, mi familia tomaba, o sea, mis abuelos, mis tías, las fiestas. Es increíble que en estos barrios donde hay tanta pobreza no hay para comer, pero la gente tiene para beber y para los vicios. Ujú. Entonces, para mí era muy común, a los 8, 9, 10 años, fiestas en la cuadra, fiestas en todo lado. Entonces uno se levantaba a buscar por ahí algo y encontraba era los, los cunchitos del trago y así comencé a gustarme. Entonces, a los 12, 13 años me iba sola a fiestas, Y a tomar. y a tomar, y yo le decía a mi mamá que yo me sentía muy triste, pero claro, en esa ignorancia también, mi mamá, me acuerdo que en su amor, porque ella me amaba, pero también en su dolor de una mujer sola criando una niña, no, 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 eso hay que trabajar, eso hay que salir adelante, eso no hay que nada. Y ahí viene la primera consecuencia. Recuerdo que mis 15 años, obviamente no hubo para fiesta de 15 años ni nada de esto. Yo me sentía, no me sentía amada, no me sentía parte de, y lastimosamente a los 15 años tuve el primer intento de suicidio donde gracias a Dios un tío me encontró, yo me había cortado las venas y gracias a Dios no, o sea, fue a milímetros de que llegara una de las venas y me desangrara en un minuto y me alcanzan a llegar. Entonces ahí empiezo a tener comportamientos también suicidas, depresión, rebeldía, o sea, era una mezcla increíble de cosas. Para poner un poco en contexto, esta niña en Colombia, ¿tu mamá y tú solita o tenías más hermanos dentro No, de ese techo? Ustedes dos solitas. las dos solas. Tenía mis tías y mis abuelos. Ok. Mis abuelos fueron como también mis papás. Pero pues ya eran viejos abuelos Ujú. que finalmente: "Mi hija, no haga esto, mi hija, que usted aquí tiene esto, mi hija", pero ya la rebeldía y ese corazón como tan arrugado que había Ujú. en mí, de que pensaba que en la vida no había nada para mí, o sea, que todo lo malo se había diseñado para mí. Exacto. Los novios que había tenido eran por el corte, narcisistas, manipuladores, pero el que llegó a ser la cereza en el pastel fue él, porque ya con él fue violencia física A los 20 a los años. 20 ¿Y años. cómo lograste salir de ese narcisista? Bueno, recuerdo que en medio de toda mi locura, Heidi, yo creía en todo. O sea, yo creo que si hubo alguien en la vida que pasó por todas las religiones del mundo, fui yo. Ujú. Más o menos a mis 20 años, yo descubro quién era mi papá y Ok. lo conozco físicamente. Y mi papá era un cantante famoso, guitarrista, productor de eventos. Me encuentro con la familia de mi papá, que tengo hermanos por ese lado, y todos eran cantantes y todos tenían que ver con el mundo del Y espectáculo. por ahí venía esa vena que ya sabíamos Claro. por dónde. No, 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 no había por Ok. dónde, porque por el lado de mi familia, de mis abuelos, nadie, no había. Yo lo busqué en un show, esperé que el tipo bajara y voy y me le presento cual Rosa de Guadalupe, Dice, soy tu hija. soy tu hija. En Y él serio. siempre supo que con mi mamá, porque ellos duraron como 3 años de novios,
había tenido una hija, pero él se perdió de mi mamá, entonces, pero nunca supo esa hija cómo se llamaba. Y claro, somos 5 hermanos y todos de diferentes mamás, pero, a todos los reconoció, por todos al menos vio, menos por mí. Entonces, eso alimentó aún más en La mí rebeldía también con la que el venías. dolor, la rebeldía, y Cl- decía: "Si el que me engendró pasó esto, o sea, ¿qué puedo esperar yo de un hombre en la vida?". Algún eh, día yo le dije a Dios: "Tú no existes, además porque te he buscado en todo lado y yo no te encuentro". O sea, yo fui a todas las iglesias, a todo lo que tú te puedas imaginar. Y nada te llenaba, Nada, no encontrabas como que una misión, nada, una visión. nada. Yo lo único diferente era que en todos los lados Dios era diferente valor. Entonces, ¿qué pasó ya con 25 años? ¿Ya comenzaste una nueva vida o seguiste experimentando? No, no, fue un antes y un después. Yo empiezo a asistir a una iglesia allá en Colombia, pero todo mi cambio fue más que por ir a una iglesia, fue algo, o sea, lo primero que yo entendí es que nunca mi identidad había estado clara. Ellos cometieron errores, pero mi decisión era perdonarlos. Claro, en ese momento cuando lo conociste, claro, estabas llena de ira y todavía no tenías claro, ¿verdad? Para poderlo perdonar y reconocer esa realidad, sobre todo con lo que me comentas de que él Ujú, había declarado a sus 5 hijos y menos a ti, no te dio su claro. apellido. Entonces, qué bueno que pudo, en esa etapa de su vida también él mismo sanar y tú abrir tu corazón y perdonar. Pero cuando me dices que a los 25 años entonces decidiste, después que comenzaste esta nueva vida, convertirte prácticamente en una mentora. Ujú. ¿Cómo fue todo este proceso? Cuéntanos un poco en esta nueva etapa. Esta pasión por mentorear a otros comienza precisamente en la universidad. A mis 25 años, claro, yo ya me inscribo grande, y porque en la universidad estaban los que acaban de salir de high school. Entonces mis compañeros eran de 17, 18 años y yo ya era de Ya adulta. 27. No, yo entré como a los 27 años más o menos a estudiar. Entonces, yo terminaba a todos diciéndoles y aconsejándoles, entonces era como la amiga cool, pero la grande del salón, de las Ujú. aventuras, y Entonces, que me convierto también como en una motivación para otros, porque yo me gradué con honores, empiezo a trabajar en lo que a mí me encanta, porque yo decía, ahora entiendo por qué la música, los eventos, los artistas, pero me ¿cómo llega esa espiritualidad a tu vida? ¿Qué pasó? Porque, claro, habías hecho un recorrido por muchas iglesias y me gustó mucho esa explicación que das el nivel de cada creencia, ¿no? De su propio Dios, el que era más caro, el que era más económico. y lo digo jocosamente porque Jocosamente, claro. Pero ¿cómo llega esta parte espiritual a tu vida? ¿Qué claro, yo pasó? empiezo a asistir a una iglesia allí en Colombia muy linda, donde podía ser yo joven. Claro, me involucro en los eventos. Ahí es donde yo me doy cuenta que yo quería hacer eso, o sea, que en mi sangre corría por la vena de la música, de yo no cantaba, pero yo amaba estar detrás de una tarima, había un evento, entonces yo era la que llevaba los cables, la que llevaba, pero luego me involucro también con la política, me convierto como en una líder social en mi país, porque siempre esta bandera de hablar del abuso de las mujeres, o sea, se convierte en mi bandera. Era ya una resiliente. Claro, o sea, de ir a hablarle, entonces yo iba a universidades, a colegios, a empresas me invitaban, aparte que como estudiaba en eventos, entonces tocaba por la tesis hacer eventos, entonces yo siempre escogía el tema de que vamos a hacer esto enfocado a dar un mensaje a la violencia, al abuso sexual, a las drogas, al alcoholismo, y claro, yo me inventé contar la historia en tercera persona. Yo me subí a dar conferencias donde yo decía, y una mujer, y les voy a pasar diapositivas y todo esto. Pero era tu historia. Y al final, cuando yo decía, y esta mujer soy yo, la gente quedaba como, ¿cómo? ¿What? No lo puedo creer. Y yo, sí, y aquí estoy. Y te puedo decir, tú también puedes hacerlo. Sal de eso. Ahí. Ah, ok, no me voy a meter por ahí. Y redefiniste tu vida, entonces, luego de contar, ¿verdad?, tu testimonio y de ser muy vivencial en Colombia. Pero entonces, ¿qué pasa cuando decides dar un paso más adelante? Es decir, llegar a Estados Unidos, decidir migrar, ¿decidiste que ibas a salir de Colombia o cómo se dio esto? ¿O fue algo circunstancial? Cuéntanos.
Ahí viene la parte, yo creo que de las más importantes en mi vida después de restaurarla, y Ujú. es que conozco al hombre más maravilloso del mundo y donde yo creo fielmente en las recompensas de Dios. Conozco a mi esposo, Raúl Reyes, un paisa, cantante. Dios me concedió el deseo de casarme con un cantante, eh, y él, un hombre de Dios tremendo. Para ese momento mi esposo era un cantante cristiano, entonces nos conocemos trabajando y hacemos un equipo maravilloso. Y la carrera de mi esposo despega de una manera increíble en Colombia, que tuvimos la oportunidad de recorrer casi toda Colombia, cantando en eventos. Yo monto un show de bailarines, una locura. Pueden buscarnos en YouTube, al final les dejo mis redes sociales. Entonces, claro, ese equipo se forma un equipo maravilloso. Él me hace una canción, hay una canción que mi esposo me hace que se llama Valiente y Bella. Entonces fusionamos la carrera musical de mi esposo con la campaña de Valiente y Bella, que él Ujú. en medio de sus conciertos me permitía 5 o 10 minutitos y yo hablaba de la Valiente y Bella, que tenemos que ser Qué todas. lindo. Entonces, miran, o sea, lo que dice la Biblia, es mejor dos que uno. Entonces empezamos a recorrer Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, vinimos a Estados Unidos de gira. Mi esposo siempre quiso como, le gusta este país, pero yo decía, no, yo de mi Colombia no me muevo. Ujú. Y lastimosamente, ahí viene otra etapa un poquito oscura, triste. Bueno, mentiras, viene una muy feliz y es que yo no podía tener hijos, lastimosamente por muchas cosas de mi salud, del alcohol, de golpes, de una serie de cosas. Los médicos dicen, no puedes tener hijos, pero vuelve mi vida a verse envuelta en un milagro maravilloso y nace. Pero cuando te dicen no puedes tener hijos, es decir, ustedes estaban en esa búsqueda como esposos porque querían tener ese retoño, pero ese proceso fue muy difícil. ¿Pensaste en algún momento, oh, wow, no le puedo dar un hijo a mi esposo, qué hago? O se mantuvieron siempre firmes en que no importa que no venga el chico o la chica, seguimos hacia adelante? Heidi, a mí me dicen los médicos que yo no puedo tener hijos antes de casarme, Oh, o sea, wow. mucho antes de casarme. Pero no se Y lo dijiste a tu sí, no, no, él siempre lo supo. Ok. Y yo le decía, mi esposo es 9 años menor que yo. Y yo le decía, yo le decía: "¿Cómo te vas a casar con alguien 9 años mayor que tú, que no te puede dar hijos?". Y él me decía: "Tú eres el propósito de Dios para mi vida. Qué lindo. Y si Dios no lo da, perfecto, pero yo sé que no lo va a dar". Y él siempre hizo esto, Heidi. Él es un hombre de fe increíble. Me decía: "¿Tú qué quieres, un niño o una niña?". Y yo le decía: "Un varón. Mi sueño es tener un varón". Y me acuerdo tanto que buscamos el nombre, Juan José. Y siempre decíamos, bueno, y cuando Juan José llegue, y íbamos al médico y, señora, no, mire, Wow. señora, no. Y mi esposo me decía, no, hay que llamar las cosas que no son como si ya fueran. Y cuando Juan José venga, y cuando Juan José vaya con nosotros de gira, y cuando Juan José cante, y cuando yo vaya con Juan José a jugar baloncesto, y él me llenaba de fe. Y fue tanto declararlo que Juan José llegó. eh, ¿Cómo fue eso? Cuéntame. no, no fue la locura porque nosotros vinimos a un evento acá a Estados Unidos y yo tenía un problema hormonal, tiroides, yo me subí 20 kilos de peso, no ovulaba, o sea, era imposible. De hecho, tenía que volver a Colombia para una cirugía de tiroides. Entonces, a mí a 2, 3 meses no me llegaba el periodo, o sea, era muy normal. Y siempre recuerdo tanto que en ese viaje estábamos en Miami en un evento y yo vi ropa de bebé de niño y a mí me pasó como un frío, como que, ay, yo me la quiero llevar, pero no sé por qué y ya, nos fuimos a Y la Colombia. compraste. Llegué a Colombia, me hacen la ecografía para programar mi cirugía de tiroides y el médico me dice, veía los exámenes y me dice, ¿tú te hiciste este examen hace un mes? Le dije, sí, sí, señor. Y miraba y volvía y pasaba el aparato y me dice, ya no tienes nódulos, o sea, y tienes como unas cicatrices. De hecho, es como si te hubieras operado y están Wow. cicatrizando. Entonces yo le digo, doctor, y yo llevo 2 meses y medio sin que me llegue el periodo, porque usted no me hace esa ecografía por acá y yo creo que yo estoy embarazada. Y el doctor me dice, no, mira, ya, o sea, tranquila, Ya hemos probado. o sea, yo sé la ilusión de una mujer. Claro. Yo, bueno, yo le creo, yo salgo, le digo a mi esposo feliz que no hay operación, que no hay nada, y seguimos la vida normal. Como al mes, yo me sentía terrible. Yo le decía, amor, esta nueva medicina que me dieron me sienta muy mal, no quiero, no quiero. ¿Tenías ya náuseas?
no, todo, Todos los síntomas todos de los una síntomas, embarazada. pero yo, bueno, señoras y señores, Juan José ya tenía 3 meses. Yo me di cuenta casi a los 3 Guau. meses de embarazo. Los médicos entran en pánico, lo primero que me dicen es que es un embarazo de alto riesgo, que el niño no iba a vivir, aparte que yo venía tomando medicamento de no sé qué, medicamento de no sé cuántas. Entonces entran, tenía 39 años. Sí, que ya estabas Está, o entrando en sea, esa. grande, la enfermedad, o sea, todo. Y Juanjo es el otro gran milagro porque Juanjo a mí me sana de todo. O sea, yo duré los 7 meses de embarazo, porque me doy cuenta a los 3, monitoreada cada 8 días, o sea, decían en cualquier momento, y este niño, tú lo conoces, es Mm. un milagro, él vino a cambiar nuestras vidas. Desde los 45 días de nacido, Juan José, yo lo tenía en el huevito de bebé y Mm. salió a viajar con nosotros. Juanjo recorrió países, Juanjo salió del país a sus 45 días de nacido y desde ahí no paramos. Entonces, para ese momento yo me involucro, yo estaba tan apasionada con el tema de ser bandera, con el tema del abuso, con tema de esto, entonces mezclamos la música, yo entro a trabajar también en la política y resulta que en algún momento se denuncia gente que estaba involucrada con abuso sexual a menores, todo esto por las charlas que yo daba y empezamos a ser amenazados en Colombia. Oh. Empezamos a vivir una persecución muy fuerte porque denunciamos, de hecho, denunciamos un tema muy fuerte que se estaba moviendo y literal nos esperaban a las afueras de los conciertos de mi esposo, ya mi niño tenía 3 años, entonces ya como que empezamos y nos vinimos a buscar ayuda, a buscar aquí abogados. Yo la verdad no me quería quedar Porque abajo. ya era tiempo también, no por ustedes, ya tenían, al niño, y Claro, sí, protegerlo ya a la vida él. cambia, ya la Claro, perspectiva total. cambia. Entonces, nosotros llegamos a este país, o sea, no fue el, ay, vámonos a cumplir el sueño americano no, fue salir dizque a un viaje de vacaciones con prácticamente una maleta porque nos tocó dejar todo porque ya la última gran amenaza fue muy fuerte, entonces dijimos no podemos seguir exponiéndonos, fue sacrificar la carrera de mi esposo, fue callarnos un tiempo. Viene un proceso muy doloroso que es con el que llegan también muchos migrantes a este Claro. país sin saber qué hacer, sin tener una dirección clara, pero bueno, Dios puso ángeles en el camino, estuvimos siendo misioneros en algún lugar y ahí comenzamos como nuestro proceso migratorio. Vivimos 2 años en Miami, llegamos a Oklahoma, estuvimos como 20 días en Oklahoma y luego nos venimos a Miami y en Miami duramos 2 años, Y luego se mueven acá a y Orlando. luego llegamos a Orlando, la tierra más hermosa, donde yo creo que ha sido nuestro renacimiento en absolutamente todo, Heidi. Ah, no, y qué bueno que, ¿verdad? Que pudimos conocer un poco más de tu historia porque quería era hablar contigo. Yo conozco a tu esposo, conozco a tu hijo, talento increíble, los he escuchado, bueno, quedé enamorada de ese talento de tu esposo y de tu niño en una presentación que estuve y desde ese momento comenzamos como que esa conexión. Pero siempre te he visto con esa pasión y con ese amor, detrás de cámara, backstage, porque ella es la que está pendiente de que su esposo y su hijo tengan una presentación, muy bonita, muy limpia, y cómo la gente los aplaude. Pero yo quería escuchar de ti, porque a veces, los que están detrás de cámara también tienen una historia, que contar, y por eso, quise hacerte esta invitación tan personal. Voy a hablar con tu esposo también en algún momento porque me encantaría escuchar también su historia de vida, de cómo también fue todo ese proceso al conocer también de Ujú. lo que tú venías, porque venías arrastrando una historia muy, muy triste y acompañarte en este proceso y con ese hijo maravilloso que tienen, que Dios, ¿verdad? Lo siga bendiciendo y Ay, qué colmando de lindo, mucha, gracias. mucha salud. Y vamos a estar siempre aplaudiendo desde las gradas porque sé que Dios tiene un propósito para ustedes. Antes que cerremos esta conversación, ¿qué le dices a esa niñita que vivía en Colombia y que la enviaban a ese colmado a comprar cositas, arriesgando su vida expuesta a los peligros de la calle?
¿Qué le dice esta Adriana de hoy? Uy, me tocó esa pregunta. Hace poco un cantante muy famoso que admiro mucho sacó una canción, ¿puedo decirlo, sí? Claro, adelante. Camilo sacó esta canción, Querida Yo, y Heidi, yo me hice una terapia, de hecho, los que quieran seguir mis redes sociales, me hice una terapia porque me fui a buscar fotos de niña, me toca, no quiero llorar. Em, y con esa canción me hice un videíto hablándole a esa niña y diciéndole que aunque la vida no iba a ser fácil, lo iba a lograr. Y este mensaje no es solamente para esa niña, porque creo que después de tantos años, a mis 48 años, le hablé a esa niña porque creo que nunca le había hablado a esa niña y lo hice hace muy poco y fue muy importante porque sané. Tal vez tu vida no ha sido fácil y tal vez puedes estar pensando que ya no hay nada más para ti, pero hoy quiero decirte que sí, que aguantes un poquitito más, que camines la milla extra, porque Dios no nos deja a ninguno de nosotros, Él tiene preparado lo mejor para nosotros. Y yo sé que así es. Tocar el corazón de nuestra gente es muy, muy difícil, pero muchas veces, aunque sea a una sola persona que toquemos, estamos haciendo el trabajo. Estoy muy segura, Adriana, que lo que acabas de compartir con nosotros aquí en Nuestra Gente tendrá un valor impresionante en gente que le va a llegar este programa a través de las distintas plataformas y o canales en los que vamos a estar distribuyendo este contenido. Y si tú que nos estás mirando en estos momentos, esto tocó tu corazón, déjale un comentario a Adriana porque ella merece seguir, ¿verdad? Siendo una voz de defensa dentro de nuestras comunidades. Ese trabajo que tú hiciste en Colombia necesita también ser escuchado aquí en los Estados Unidos. Hoy que estamos viendo a través de los medios de Mm, comunicación tantas desgracias y sobre todo el descuido de muchos de nuestros jóvenes que no tienen un ujú, mentor en su camino para poder total. seguir hacia adelante. Así que muchísimas gracias, Adriana, por compartir estos minutos con nosotros aquí en Nuestra Gente. A ti, Heidi, por la invitación. Gracias a todos por quedarse hasta aquí, hasta este último minuto. Muchísimas gracias. Recuerden que nosotros tenemos una cita nuevamente aquí en Nuestra Gente, donde contamos historias de gente como tú y como yo. Y por supuesto, si quieres venir y conversar con nosotros, te vamos a dejar aquí la forma de contactarnos porque también queremos escuchar tu voz. Hasta una próxima.